Bienvenidos, queridos aprendientes de la educación a distancia en el campo. Les saluda la profesora Brenda Velázquez. En esta ocasión vamos a trabajar la asignatura de Lengua y Literatura de 10º grado. Vámonos a nuestro material propuesto. Tenemos ahí como contenido las estrategias de comprensión lectora. Vamos a leer el siguiente fragmento en 3 tantos. Impacto del cambio climático en la salud. El cambio climático es la pauta por excelencia de la crisis ambiental en la actualidad, generada especialmente por la actividad de grandes empresas agroindustriales, proyectos de minería e hidroeléctrica en diversas comunidades que se ven impulsadas por intereses políticos y sociales particulares, dejando de lado las posibles y graves repercusiones en el medio ambiente. Gunther M. 2014. Esas palabras fueron escritas por este señor. Ahí tenemos una ficha de cita textual. Nos vamos a la siguiente imagen y seguimos leyendo. En este sentido, uno de los problemas con respecto al cambio climático es la incertidumbre en cuanto a las consecuencias o el impacto que produce. El cambio climático impacta directa o indirectamente la salud, debido a los efectos que produce en la naturaleza como sequías e inundaciones, retroceso de los glaciares, subidas del nivel del mar, pérdida de zonas costeras, alteraciones de los ciclos del agua, aumento de la frecuencia de huracanes y otros elementos químicos y fenómenos atmosféricos extremos, exceso de contaminación, aumento de plagas, aumenta la mortalidad por temperaturas extremas, escasez de alimentos y agua, efectos en plantas y animales. Sigamos leyendo en la siguiente imagen. Lamentablemente, los efectos del cambio climático producen una mayor pobreza en países que se encontraban en malas condiciones sociales y económicas, lo que consecuentemente lleva a más problemas sanitarios. En la parte más abajo observa que está la URL o la dirección electrónica de donde nosotros extraímos el fragmento que acabamos de leer. Nos vamos a nuestra comprensión lectora y observemos ahí las preguntas que están. ¿Para qué sirve la comprensión lectora? Para decodificar la lectura. Yo pude haber leído 2 o 3 veces el fragmento, pero para decodificar y saber el mensaje que me quiere dar el autor y lo que está planteando, tengo que hacer lo que se conoce como comprensión lectora. Recuerde que usted en el aula de clase, el docente le va a decir cuestionario, el famoso cuestionario antiguo, y ahora que te dicen los maestros, actividad, redacta tantas preguntas, es la comprensión de lo que tú leíste. Vámonos a la primera pregunta. ¿Cuáles son las actividades que generan la crisis ambiental? Las actividades agroindustriales y minería, entre muchas otras tantas, ¿verdad? Cuando hablamos de agroindustriales estamos hablando del ganado. Se tienen que cortar muchas hectáreas de bosque para poder dejar al ganado pastar en esos lugares. Y lo que es la minería, recuerde que la minería, lo que es el oro, se saca con químicos y está dañando todas las fuentes de agua cercanas. Número 2, ¿por qué el autor expresa el cambio climático impacta la salud directa o indirectamente? ¿De quién? Del ser humano, obviamente. Cuando nosotros tenemos cambios climáticos como los extremos calores que hemos tenido últimamente acá en nuestra nación, observamos que el calor te va a subir la presión, va a generarte bañarte 2 o 4 veces a la semana si hay agua en casa, y eso nos puede enfermarnos de gripe. Entonces, sí, ahí está el impacto de la salud directa o indirectamente. También las personas se les puede dar un ataque cardíaco cuando ya estamos en una edad bien madura. 3. ¿Qué relación existe entre el cambio climático y la pobreza? Recordemos que en países donde la economía no es tan estable, vamos a tener problemas con el calor, con las aguas contaminadas, con el problema de la basura, con el problema de los químicos en las aguas. Si hay actividad agroindustrial, recuerden que con los cultivos se utiliza mucho el riego de pesticidas y todo eso daña el ciclo, y obviamente que al tener una merma o una baja en la salud de las personas va a crear más pobreza.
¿Qué impacto tiene el cambio climático en los animales y las plantas? Sencillo, va a escasear el agua, se van a caer, ya observamos en esta oleada de calor que pasó recientemente y que todavía seguimos en ella, cómo los animales caían de los árboles y caían muertos y otros caían sedientos. ¿Qué opinas acerca de la información del texto? Aquí la pregunta va directamente para cada uno de ustedes. Cada uno va a tener una respuesta muy diferente. Podríamos decir que es una información clave para hacerle frente a lo que son las oleadas de calor y cómo podríamos nosotros prepararnos ante los embates del cambio climático, porque no solamente es calor, también tenemos lluvia y tenemos sequías. ¿Y cuál es la intención del autor del texto? Sencillo, argumentar que el cambio climático va a dañar la salud del ser humano, pero que también va a tener sus repercusiones en las plantas y en los animales. Vámonos a la siguiente imagen y recordemos un poquito lo que son los niveles de comprensión lectora. Esto es para cuando tu docente de aula te envíe a hacer las preguntas. ¿Qué es el nivel literal? Los niveles de comprensión son 3, literal, inferencial y crítico. En el nivel literal nosotros tenemos que el lector tiene la capacidad de reconocer y recordar la información explícita tal como está en el texto. Y puede trabajar con las siguientes pronombres interrogativos, que son, ¿verdad?, qué, cuál, dónde, etcétera. Después tenemos el nivel inferencial. En este nivel, usted como lector va a construir todo el significado del texto relacionándolas con sus propias vivencias personales y conocimientos previos, y puede sacar conclusiones. Y también son válidas las preguntas o los pronombres qué, cuál, cómo es, dónde, quién, cómo se llama. En este nivel, la lectura adquiere un carácter evaluativo, ya que el lector, además de confrontar el significado del texto con sus experiencias e información previa, emite juicios y opiniones. Aquí es válido también el por qué, cómo podrías, qué pasaría, qué conclusiones. Y por último tenemos el nivel crítico. ¿Qué es el nivel crítico? Son las preguntas para explorar el nivel de comprensión crítica, lo que yo como lector creo o estoy creyendo de lo que he leído. Allí son válidas las preguntas como qué opinas, qué piensas, cómo podrías calificar, por qué y cómo deberías. Cada uno de esos pronombres te van a ayudar a ti para que puedas desarrollar tus preguntas de comprensión lectora. En pantalla te dejamos la tarea para que la compartas con tu docente de aula. Redacta una oración que resuma la información del texto. En una oración podría ser compuesta o podría ser simple. Tú redactas todo lo que englobe el fragmento que leímos el día de hoy. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima cápsula educativa.